Chavales, no lo van a creer, pero en Portugal también venden la comida favorita de muchos de ustedes. El segundo mejor bromista de mi clase. Me ganaba un chaval que se llamaba Saúl. El actor Jonathan Majors una vez más se las ha vuelto a ver negras, ya que se ha filtrado un audio en el cual se le escucha reconociendo que sí le partió el hocico a su exnovia, específicamente con Jonathan diciendo: estoy más avergonzado que nunca había sido agresivo con una mujer antes, pero te agredí a ti. A lo cual la minita Grace Javari le respondió: me estrangulaste y me empujaste contra el auto. Y por último Jonathan dijo: sí, todas esas cosas entran dentro de la palabra agredir. Sí. Es lo que aniquilar significa. Declaración con la cual ahora sí ya no hay ni la más mínima duda de que sí es culpable. Ya no hay cómo defenderlo, y si de por sí Disney no quería tener nada que ver con él, pues ahora con esto menos. Solo que para no quedarnos con un mal sabor de boca con la noticia, por más que al inicio de Avengers Doomsday pueda haber una escena en la cual se vea a Doctor Doom sentado en el trono de Immortus con todo el consejo de Kang asesinado a sus pies, eso no quita el hecho de que tras el supuesto reinicio suave que veremos en Secret Wars, Kang sea uno de los varios personajes que regresarán con caras nuevas, como también será el caso de Iron Man y de Black Panther. ¿Te conozco? Sí, soy tú, pero de otra dimensión. Sí, eso explica que seas tan guapo. La serie live action de God of War todavía ni empieza y ya le cayó la primera polémica, ya que el showrunner reveló en una entrevista que intentó jugar al videojuego, pero como es pésimo con los mandos y lo mataban una y otra vez, decidió mandarlo a la burger, lo cual, como era de esperarse, generó críticas por parte de los fans, algunos diciendo que es entendible que sea todo un manco para los videojuegos, pero mínimo debería ver gameplays de la historia completa en YouTube, otros que le sucederá lo mismo que a la serie Basofia de Halo, otros que Amazon debería de aprender de HBO y aplicar la misma que hicieron con The Last of Us, o sea, contratar a los creadores del videojuego para supervisar la producción, y otros todavía más gandallas diciendo que ahora lo único que falta es que Kratos sea interpretado por un actor negro. A la película Capitán América Brave New World no para de lloverle sobre mojado, ya que de una mala noticia surgieron una buena y otra mala. La primera mala es que durante una de sus funciones en Washington se desplomó el techo del cine. Luego la buena es que como la sala estaba prácticamente vacía, nadie salió herido. Pero la otra mala es que justamente por la razón de que nadie salió herido, es porque solamente habían 2 personas viéndola, ya que si la película hubiera sido buena, muchos de los asistentes se hubieran perdido Avengers Doomsday porque pues ya estarían en el cielo. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? La revista Forbes por fin ha revelado quiénes fueron los actores mejor pagados de todo 2024. En quinto lugar tenemos a Hugh Jackman con $50 millones por Deadpool y Wolverine. Luego en cuarto a Jerry Seinfeld con $60 millones por Unfrosted. Luego en tercero a Kevin Hart con 81 millones por Borderlands. Luego en segundo a Ryan Reynolds con $85 millones también por Deadpool y Wolverine. Y en primerísimo lugar, Dwayne Johnson con $88 millones por Red One. Y por otro lado, con estos artes conceptuales oficiales han confirmado que Gwen, el amor de mi vida Stacy, aparecerá en la temporada 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, pero no solo como una simple humana pedorra, sino como la mismísima Ghost Spider, belleza la cual en los cómics obtuvo sus poderes tras ser mordida por una araña genéticamente modificada, cuyo evento canónico es cuando su mejor amigo Peter Parker quiso ser un superhéroe como ella, solo que por animal su experimento salió mal, se terminó convirtiendo en el mismísimo lagarto y murió durante una batalla contra ella. Pero esperen, por más que muchos crean que entonces Spider-Gwen provendrá de otra dimensión del multiverso, ya que el Peter de esta dimensión es Spider-Man en vez de un simple pelotudo, no olvidemos que tras esta araña haber mordido al puerco en el episodio 1, se escabulló en la mochila de un estudiante y sepa la burger en donde terminó, por lo que es muy probable que adapten que así como en los cómics la misma araña que le dio sus poderes a Peter, también le dio sus poderes a Cindy Moon, también conocida como Silk. En esta serie más bien morderá a la estudiante Gwen Stacy y por ello se convertirá en Ghost Spider sin necesidad de provenir de otra dimensión. Minita la cual no olvidemos que tiene su historia con el Duende Verde de Norman Osborn, específicamente muriendo después de que se le despachurrara el cuello en una caída, por lo que estará interesante tener a 2 Spider People en la misma tierra, a quien Peter podría entrenar así como en otras tierras entrena a Miles Morales, y tal vez hasta revisarle el aceite una que otra vez. Y te retocas mucho. No inventes, no voy a contestarte. Y ahora sí, la noticia estelar. En un video anterior les hablé de la noticia de que en el cómic número 3 de la TVA se menciona que Wanda fue arrestada por esta agencia instantes antes de ser aplastada por los escombros del templo Darkhold del monte Wundagore, por lo cual al todo mundo creer que entonces esta es la Wanda de Tierra 616 del UCM, inmediatamente le preguntaron por Twitter al artista de este cómic si esto es cierto, y el marrano en un principio respondió que sí, pero ¿qué creen? Tras el lanzamiento del cómic número 4 hay un diálogo que especifica que a pesar de haber tenido una
muerte idéntica a esta es una variante de Wanda, por lo que al un grupo de fans furiosos regresar a Twitter para reclamarle al artista que había confirmado lo contrario, pidió disculpas por la confusión aclarando que el UCM y Marvel Comics no son lo mismo y que se siente apenado por haber emocionado a los fans y luego decepcionarlos. Así que ¿qué les parece si organizamos una quedada para ir a su casa y... Hay que matarlo como se debe. Pero tranquilos, porque si creen que las esperanzas de que Wanda regresara se fueron a la burger, los hermanos Russo aprovecharon su nueva película The Electric State para colocar una referencia a la belleza de bellezas, específicamente a este robot pedorro leyendo el cómic Avengers West Coast, número en el cual los conocedores de los cómics sabrán que es donde regresa la Bruja Escarlata, en el cual tras Vision ser desmantelado y luego reconstruido pero ahora sin sentimientos, también Wanda darse cuenta que sus hijos eran manifestaciones falsas creadas a través del alma de Mephisto, y por último Immortus aprovechar su locura para secuestrarla y manipularla a su favor. Los Vengadores Costa Oeste unieron fuerzas con la bruja Agatha para liberarla de su control, así que si adaptamos esa historia a la actualidad del UCM, al igual que en este cómic Vision ya fue desmantelado y luego reensamblado pero ahora sin memoria y sentimientos, también ya se reveló que los hijos de Wanda eran manifestaciones falsas, y por último la belleza perdió la cordura por completo, incluso llegando a asesinar con tal de conseguir su objetivo. ¿Cuál boca? Por lo que ahora solo falta la parte de Wanda siendo manipulada por un villano a su favor. ¿Y quién mejor que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. para hacerlo? Ya que en los cómics al pibardo le vino como anillo al dedo que Wanda terminó en Latveria con la memoria prácticamente borrada, a quien manipuló a su favor con el propósito de robarle su fuerza vital para usarla para el mal. Y como es bien sabido que Doctor Doom es un gran hechicero al igual que su mamá Cynthia Von Doom, en el caso del UCM podría manipularla, pero más bien para intentar robarle su magia del caos, así como Agatha lo intentó en su momento, y esto con el objetivo de usarla para alterar la realidad a su favor, ya que no solo le basta con arrastrar todas las dimensiones del multiverso al vacío para crear Battleworld, sino ya una vez en este lugar intentará convertirse en el máximo gobernante, y qué mejor manera de hacerlo que alterando la realidad para que todo mundo actúe a su voluntad, como convirtiendo a nuestro Doctor Strange en su mano derecha y a Yelena Belova en su cazarrecompensas personal, como vimos en el arte conceptual filtrado, en el cual la minita capturó y le entregó al fugitivo Reed Richards de Pedro Pascal. Así que vayan apretando sus calzones desde ya porque se viene cine. No hay mal momento para rockear. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si crees que Wanda murió en el multiverso de locura o solamente se transportó a otro lugar. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 bisontes en el canal. Y saludos para López Layo, Joel Puerco Espín, Pilco Castillo, BKRG, Andrés87, Marcelo Pino, Io Asencios, que dice: "Bueno, los videos de Killer generan más que las películas de Sony". Mátame eso. Y el Samar, que dice: "Killer, hazme un sobrino". No mires, niña. ¡Voltéate! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No ni.